Vídeo que tenía que actualizar, la historia de mi país, de un pueblo capaz de levantar uno de los mayores imperios nunca vistos y que globalizó el mundo para siempre. Hoy hablamos de la historia de España. Los primeros restos conocidos de algo parecido a un hombre son de hace 1,2 millones de años en Atapuerca. Estos homínidos llegaron a España buscando alimentos y buen clima. Lo más destacable del Paleolítico que ha llegado hasta nuestros días son las pinturas rupestres que se pueden encontrar a orillas del mar Cantábrico. Cuevas como las de Tito Bustillo o el Pindal son impresionantes, pero si hay que destacar una por encima del resto, tenemos que destacar las cuevas de Altamira de hace unos 16.000 años. De aquellas, la población de la península ibérica se situaba en la cornisa cantábrica y a orillas del mar Mediterráneo. En el Neolítico los hombres descubren la agricultura y la ganadería y ya pasan de andar recogiendo frutitos y cazando lo que pueden. Y para dejar esto de la vida nómada, que era muy duro, crean los primeros asentamientos en forma de aldeas. En la Edad Antigua la costa mediterránea empieza a recibir visitas. Fenicios y griegos montan colonias para hacerse de oro comerciando con los autóctonos. ¿Y quiénes eran los autóctonos? Pues de aquellas la península ibérica estaba poblada por galaicos, astures y cántabros de origen celta, así como por vascones de origen proindoeuropeo. El resto de la península ibérica estaba poblada por los íberos, excepto una amplia zona del interior de la península ibérica llamada Celtiberia, que también estaba poblada por pueblos celtas. A los celtas de Celtiberia se les conoce hoy en día como celtíberos. En el siglo III a.C. estalla la guerra entre Cartago y Roma, las archiconocidas guerras púnicas. Cartago, con Aníbal al frente, invadirá parte de la península ibérica como base para sus ataques sobre Roma, pero fracasará a la hora de tomar la capital romana. Roma pone el ojo en lo que ellos llamarán Hispania, así que en el año 218 a.C. comienza la conquista romana de Hispania, una conquista que les lleva 2 siglos completar y que dejará para el recuerdo la heroica defensa local en el sitio de Numancia. Durante la conquista de Hispania destacará un líder local, Viriato, un guerrero lusitano que defendió Hispania con uñas y dientes y que era considerado como el terror de Roma. Los cántabros y los astures fueron los últimos en caer en el 19 a.C., en lo que se conocieron como las guerras astur-cántabras, una campaña que el propio emperador romano César Augusto encabezó personalmente. Sin embargo, el paso de los romanos por la península ibérica fue muy próspero para la zona. Los romanos se dedicaron a extender su cultura, su lengua y su economía en Hispania hasta mediados del siglo III. A día de hoy se pueden visitar en España tesoros de la arquitectura romana como el acueducto de Segovia, los teatros romanos de Mérida, Málaga o Cartagena, el anfiteatro de Tarragona, la muralla romana de Lugo o el puente romano de Córdoba. Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teodosio fueron emperadores romanos de origen hispano. Con los romanos también llegó algo que dará mucho que hablar en la historia de España, el cristianismo. Sin embargo, las guerras, los malos emperadores y la corrupción dejaron a Roma muy debilitada y el Imperio Romano fue pasto de los pueblos germánicos que llegaron del norte. La península ibérica no fue una excepción, y pueblos como los vándalos, los suevos o los alanos la invadieron. Sin embargo, otro pueblo, los visigodos, que venían precisamente de conquistar Roma, llegaron a la península echando al resto al norte de África. En vez de acabar con todo vestigio romano, los visigodos adoptaron el cristianismo y gran parte de la cultura romana. Y bueno, aquellos eran tiempos en los que la historia se parecía mucho a Juego de Tronos, os lo demuestro. Los seguidores de un antiguo rey visigodo, Vitiza, querían destronar a otro rey visigodo, Don Rodrigo, y para ello necesitaban más soldados, así que no se les ocurrió otra cosa que pedir ayuda a un nuevo imperio que se extendía desde Oriente Medio por todo el norte de África. De esta manera, en el 711 desembarcó un ejército musulmán en la península ibérica. El ejército árabe bereber acabó con el rey Rodrigo, que murió en combate en la batalla de Guadalete. Pero los musulmanes, que tontos no eran, pensaron: «Ey, estos que nos han traído aquí son unos mataos. Tal vez podríamos quedarnos con todo y conquistar Europa». Así que en 9 años casi toda la península, menos alguna zona del norte y los Pirineos, estaba ocupada por los musulmanes. En el 722, unos pocos señores cristianos vencen en la batalla de Covadonga al ejército árabe, iniciándose la reconquista. Se forma entonces el reino de Asturias, con el rey Pelayo a la cabeza. El reino de Asturias se dividirá en varios territorios tras el reinado de Alfonso III, quien divide el reino entre sus hijos. Algo que no es una gran idea si tus hijos son unos sinvergüenzas que matarían a su propio hermano con tal de tener más tierras. Bueno, pues al principio el reino más top fue el reino de León, y es el que llevará durante tiempo la voz cantante en la península. Sin embargo, finalmente, tras muchas idas y venidas, con independencias, regicidios, señoríos y demás movidas de por medio, el reino León desaparece y se forman 4 reinos cristianos: el de Castilla, la Corona de Aragón, el reino de Navarra y el reino de Portugal. En el mundo musulmán las cosas tampoco es que fuesen mucho mejor. Al territorio bajo dominio musulmán se le conocía como Al-Ándalus. En el 773 Abderramán I proclamó el Emirato de Córdoba para montarse así su propio chiringuito e independizar Al-Ándalus del resto del mundo islámico. Abderramán III acabará con el Emirato y proclamará el Califato de Córdoba hasta el año 1031. Con el Califato de Córdoba se alcanza el punto de máximo esplendor de Al-Ándalus, pero una guerra civil, seguida de una gran inestabilidad política en la que los califas se
sucedían uno tras otro y duraban menos que un caramelo a la puerta de un colegio, hizo que el califato se fragmentase en multitud de reinos conocidos